distinguidos, amados hermanos de Facebook. Hoy es día jueves. Le damos gracias a Dios que podemos llegar a ustedes. Vamos a continuar efesenciando. ¿Te recuerdas lo que dijimos que es efesenciar? Es que la epístola a los Efesios cause un impacto en tu vida, te forje, te constituya, que quedes permeado de ella y que te recuerdes siempre el mensaje que está incluido en ella. Entonces es muy importante que recuerdes asuntos básicos de Efesios. Es una epístola que presenta a la iglesia en 7 aspectos. Es una epístola que presenta el misterio de la voluntad de Dios, que es la iglesia, y te lo muestra desde 7 diferentes aspectos corporativos. No son individuales, son corporativos. Muy bien, hoy entonces vamos a estar leyendo un versículo. El versículo es el 18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bien, el título que le vamos a poner es Nuestra esperanza y las riquezas de la gloria de la herencia. Hay una esperanza, y dice que Él nos ha llamado a esa esperanza. Mira, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces nosotros tenemos un llamamiento, y ese llamamiento tiene una esperanza y tiene riquezas de la expresión de su herencia en los santos. Vamos a orar. Padre, gracias porque una vez más nos concedes poder enviar el consejo, enviar el alimento para este día. Gracias por todos los que se han conectado en este día para recibir este alimento y poder ser nutridos y poder ser fortalecidos y poder continuar viviendo para ti. Yo me pongo en tus manos como un canal y gracias porque sé que siempre nos vas a hablar. Amén. Gloria a Dios. Hoy entonces vamos a hablar de la esperanza de nuestro llamado. Mira qué bonito. La esperanza de nuestro llamado. Hay muchos cristianos que saben que Dios los ha llamado, pero no saben que tienen una esperanza en ese llamado. O sea que nuestro llamado es un llamado de esperanza. ¿Qué quiere decir esperanza? Esperar. Esperanza. Es esperar. O sea que nosotros estamos esperando algo. Si una persona tiene esperanza, esa persona posee la capacidad para sobrellevar sufrimiento y soportar lo que se le presente en el camino. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. Pablo atravesó muchas, pero muchas dificultades, pero él soportó a causa de la esperanza. También dice Filipenses que nosotros amamos a los hermanos a causa de la esperanza. Entonces hoy nos vamos a ocupar para entender lo que significa nuestra esperanza. Aquí en Efesios, Pablo ora para que nuestros ojos sean abiertos. Si Dios no nos abre nuestros ojos, como hablamos ayer, nosotros no vamos a poder ver qué es lo que Dios nos está ofreciendo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces nosotros, si no tenemos nuestros ojos abiertos, si Dios no abre nuestros ojos, nosotros no vamos a poder saber cuál es nuestra esperanza o cuál es nuestro llamado. O sea que hay una esperanza a la cual nos han llamado. Esperanza, esperanza.
Yo quisiera que mientras estamos hablando esa palabra, Dios nos vaya soltando la revelación que esa palabra quiere transmitirnos. Esperanza. Esperanzados. Hay algo que esperar. Pero si no nos abren los ojos, nosotros no sabemos qué es. ¿Me explico? Hay algo que está velado, hermano. Porque si hay que orar para que nos abran los ojos, eso significa que hay algo que nosotros todavía no alcanzamos a ver. ¿Verdad? No es una esperanza que se puede ver, dice la Biblia. No es algo que fácilmente nosotros podamos decir, oh, esto es nuestra esperanza. Pero mira, si seguimos hablando, tú te vas a dar cuenta, dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, ¿qué es la esperanza? La esperanza es Cristo mismo. La esperanza es Cristo mismo. Nuestra esperanza es Cristo. Nosotros estamos esperando a Cristo. Aleluya. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Así que nuestra lección de hoy nos va a ayudar para que nosotros veamos dos cosas. Leamos de nuevo el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dos cosas. Así que nuestra lección de hoy nos va a ayudar a ver esos dos puntos, que los cristianos somos personas de esperanza. O sea que ya no somos los del capítulo 2 y versículo 12. Leamos cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo. 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que nosotros antes de venir a Cristo no nos podían hablar de esperanza, no nos podían decir, oh, miren, ustedes tienen un llamado y por eso Dios les tiene que abrir sus ojos para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. No nos podían decir eso porque nosotros dice claramente que estábamos sin esperanza. Entonces quiere decir que ahora que estamos en Cristo, nos dice Pablo que ahora sí tenemos esperanza. Ninguna persona que no ha venido a Cristo puede tener esperanza. Toda la gente mundana, ellos están sin esperanza. Entonces debemos entender que a esta esperanza hemos sido llamados. Ninguno puede venir a esta esperanza si no es un llamado. Y por eso vamos a ir entendiendo poco a poco, porque Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, a estos también llamó. Entonces, cuando hablamos de gente que tiene esperanza, es la gente que Dios ha llamado. Gloria a Dios. A Israel Dios lo había llamado, ya leímos aquí. Israel tenía muchos privilegios. A Israel no le pueden decir que estaba alejado de la ciudadanía. No le podían decir que estaba ajeno a los pactos de la promesa. Ellos tenían esperanza porque ellos tenían Dios. En cambio nosotros no teníamos Dios, no teníamos esperanza. A pesar de que fuimos escogidos y predestinados, hubo un tiempo que no se sabía nada de nosotros y dice Pablo que estábamos como hijos de ira, igual que todos los demás. Gracias a Dios.
que ahora podemos ver que Dios nos había escogido y predestinado, pero en el principio, antes de que nosotros viniéramos a Cristo, no parecía que éramos gente con esperanza. Aunque posicionalmente Él nos escogió y nos predestinó, nosotros no nos habíamos identificado, nos tenían como incircuncisos, nos tenían como perros, nos tenían los judíos a nosotros marginados. Pero gracias al Señor que la revelación divina nos muestra que nosotros somos gente de esperanza. Así que la carga de hoy es que nuestra esperanza, hermanos, se debe de basar en algo sólido, en algo sustancial. Tiene que basarse en la palabra de Dios. En el mundo, mucha gente, ellos tienen esperanza en algo. Usted sabe que muchos mundanos tienen esperanza en sus políticos, tienen esperanza en sus líderes. Ellos de verdad que están esperando que sus líderes hagan algo bueno para que ellos puedan salir de la situación a veces caótica en la que se encuentran. Pero no se basan en nada de la Biblia, en algo sólido de la Biblia. Gracias a Dios que nosotros somos personas que nuestra esperanza está basada en la palabra del Señor. Nosotros tenemos esperanza que el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros. Leamos Colosenses 1:27. A pesar que ya estudiamos Colosenses, tenemos que usarlo muchas veces de referencia. Pero miren cómo dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. ¿Cuál es la esperanza del llamado de Dios? Antes de meternos a la esperanza, nosotros primero tenemos que saber cuál es el llamado de Dios. ¿A qué nos ha llamado Dios a nosotros? De acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a este capítulo 1 de Efesios, Dios nos ha llamado a nosotros para darnos una totalidad de bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos ofrece en el capítulo 1 de Efesios? Primeramente, ayer lo vimos en el mensaje, que Dios se ha dado a nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y eso es muy importante entenderlo, porque las bendiciones espirituales a las cuales el apóstol Pablo se refiere aquí en el capítulo 1 es, versículos del 3 al 6, que nuestro Padre, nuestro Dios, nos ha escogido y nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y quiero que te des cuenta, Dios, para escogerte a ti y para predestinarte, Él lo hace como Padre y como Dios tuyo. Como Padre y como Dios tuyo. ¿Y cómo funciona esto, hermano Carrillo? De la misma manera que funciona en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Dios para nuestro Señor Jesucristo es Dios porque Él es verdadero hombre. Y Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es Padre porque Él es su unigénito Hijo, es la encarnación de Dios mismo como hombre. Entonces, las bendiciones espirituales que nosotros recibimos de nuestro Padre Celestial son el escoger y predestinar. Y eso es muy profundo, porque si es primariamente aplicable a Cristo, Cristo viene a esta tierra como un hijo de Dios y como un hombre. Viene como Dios y como hombre. Ahora nosotros somos espíritus también. Nosotros ya hemos entendido
que Dios nos crió. Y como criaturas de Dios somos espíritus. Como formación o que Dios nos ha formado, somos muñecos de tierra, de barro. Y hechos en la hechura de Dios, somos la mezcla del espíritu con el alma. Entonces, gracias a Dios que Dios nos ha ayudado a entender todos esos detalles en una manera clara al estudiar su palabra. Pero aquí entonces lo que queremos alcanzar a ver es que Dios nos ha llamado. ¿Y para qué nos ha llamado? Para darnos una totalidad de bendiciones. El llamado de nosotros es que Padre, Hijo y Espíritu tienen que hacer una labor, un trabajo en nosotros. Él como Padre nos escoja y nos predestina, pero como Hijo va a la cruz del Calvario y nos redime y nos perdona nuestros pecados y, gloria a Dios, nos beneficia con todos los logros que Él tiene como Hijo. Así que entonces ya ahí tenemos al Padre que se propuso hacer algo y lo logra como Hijo. Eso muchos no lo entienden y creen que son tres dioses. No, es el mismo Dios que es Espíritu, es el Padre, el cual se propone algo y lo lleva a cabo, nos escoge y nos predestina y luego se encarna para venir a rescatarnos, redimirnos, perdonarnos. Pero no solo eso, resucita para ser el Espíritu que nos sella, dice aquí en el versículo 13 y 14. Entonces, si estamos entendiendo bien la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que las bendiciones espirituales a las cuales Pablo se refiere en Efesios capítulo 1 son las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu. A mí me dan tristeza muchos hermanos. Mire, hay hermanos que son predicadores de la palabra de Dios, pero ellos no saben explicar el porqué de Mateo 28, 19. En Mateo 28, 19, el Señor Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué le tenemos que enseñar a los discípulos de las naciones? Lo que Pablo está enseñando en Efesios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos dentro del nombre. Oh, cuánta frustración hay en mi persona al saber que la mayoría de líderes y muchos grupos cristianos creen que Mateo 28, 19 es una fórmula para bautizar a la gente. No, Señor, no es una fórmula, es introducirlos en la realidad de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo y de lo que es el Espíritu. Es enseñarles a que guarden todas estas cosas, porque Dios quiere estar dentro de ellos hasta el fin de los tiempos. Noten qué tremendo. La semilla que se siembra en Mateo se desarrolla a través de las epístolas. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo? Desde el capítulo 1 de Efesios nos está enseñando la manera correcta de que nosotros hagamos discípulos. Yo no voy a poderle presentar a Dios buenos discípulos si no les enseño que el Padre Celestial los escogió y los predestinó. Eso es meterlos dentro del nombre. En cuanto yo empiezo a enseñarle a los hermanos de que ellos fueron escogidos y predestinados por el Padre Celestial, ya los estoy metiendo dentro de ese nombre. Luego les explico que Dios como Hijo, Él va a la cruz y los redime, nos da todas las bendiciones que son la voluntad del Padre, gloria a Dios, al morir Él en la cruz, y por eso dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pero eso no se queda solo allí. A nosotros nos tienen que meter dentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y por eso el versículo 13 y 14 nos dice que el Señor viene a ser el Espíritu en resurrección y nos sella, y el sello que nos pone son las arras que tienen que ver con la salvación constante del creyente hasta que podamos obtener la herencia prometida de Dios, que es que Dios sea totalmente heredado por nosotros,
que nosotros lo podamos obtener totalmente para ser la expresión de Él. Así que si nosotros enseñamos eso, nosotros estamos metiendo a la gente dentro de ese nombre, estamos discipulando de la manera que Cristo nos mandó a discipular a las naciones. ¿Se da cuenta de que nada nos sirve estar peleando por una fórmula de bautismo? De nada nos sirve estar diciendo que meter a la gente dentro del nombre de Jesús es una fórmula. No, 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 señores, por favor, miren, la frustración es grande. Para nosotros los que queremos presentar un evangelio puro y claro a la gente, la frustración es grande porque tenemos demasiada competencia. Los hermanos están compitiendo contra la verdad, están compitiendo, y ojalá que estuvieran compitiendo con algo genuino y real, como les mencioné aquí, algo que esté basado totalmente en la solidez de la palabra. Oh, aleluya. Entonces, gracias a Dios que podemos entender cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es que nos den todas las bendiciones espirituales del versículo 3 al 14. Para eso nos llamó Dios. Aleluya. ¿Había usted considerado antes lo que es el llamamiento? ¿De verdad alguna vez se había puesto usted a pensar qué es su llamamiento, hermano? Porque resulta que el llamamiento trae una infinidad de accesorios, una infinidad de cosas que vienen con él. Pero ahora tenemos que saber lo que es la esperanza a eso que hemos sido llamados. Eso que les expliqué ahorita, eso es nuestro llamamiento. Nosotros fuimos llamados por el Señor, por eso Él dice: a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. O sea que Dios da por sentado que nuestro llamamiento es un paquete entero. Aleluya. Pero ahora nosotros tenemos que saber cuál es la esperanza. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que Cristo es nuestra esperanza. Cristo mismo es nuestra esperanza de ese llamamiento. Vamos a leerlo para que vean que Pablo no está jugando ni nos está dando jerigonzas imposibles de entender. Es algo que tenemos que estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que suelte la revelación. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamado? ¡Aleluya! Entonces, en primer lugar, tenemos que Cristo es nuestra esperanza. Leímos en Colosenses 1:27 y volvámoslo a leer. Ya saben que para mí no es nada pesado estar leyendo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya, hermanos. O sea que nuestra esperanza depende de Cristo, hermano. Él es nuestra esperanza. Su venida es también nuestra esperanza. Cuando hablamos de arrebatamiento, hermano, porque los cristianos somos muy buenos para hablar de arrebatamiento. Y quiero tomar unos minutos aquí para que nosotros entendamos bien nuestra esperanza. Porque nosotros estamos esperando a Cristo. A pesar de que en este ministerio se explica bien cómo es la venida de Cristo, porque yo lo he explicado cientos de veces. La venida de Cristo es en, por y con. O sea que Cristo primero tiene que venir en nosotros. Hermano, eso nunca se te olvide, que Cristo primero tiene que venir en nosotros. Después Él viene por nosotros y después viene con nosotros. Entonces es muy importante, porque se habla del arrebatamiento, y cuando uno habla del arrebatamiento debe de estudiar profundamente lo que eso significa.
porque la palabra arrebatamiento, cuando uno la ve en su significado profundo, sencillamente quiere decir éxtasis, éxtasis. ¿Qué crees tú que pasaría si Cristo viniera en este momento? En este momento que estamos nosotros aquí, yo predicando aquí y tú escuchándome ahí del otro lado de la cámara estás tú. ¿Qué pasaría si en este momento el Señor Jesucristo regresara y nos tuviéramos que elevar a recibirlo a los aires? Yo creo que muchos de nosotros lloraríamos, muchos de nosotros nos quedaríamos aterrados, muchos de nosotros quizá nos pondríamos turbados. Sin embargo, arrebatamiento es éxtasis, entraríamos a un éxtasis. Un éxtasis es un estado en el que uno entra como algo que no se puede explicar. Yo creo que muchos cristianos toman el arrebatamiento muy a la ligera, muy a la ligera. Leamos un versículo, por favor, en 2 de Timoteo 4.1. 2 de Timoteo 4.1. Mira cómo dice, cómo le dijo Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo le está recomendando a Timoteo que se acuerde que él tiene que caminar rectamente delante del Señor Jesucristo, porque cuando Él regrese va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que si Cristo viniera en este momento, tú sentirías alegría de que lo recibes? ¿O cómo actuarías? ¿Cómo responderías a la venida de Cristo si sabes que te va a juzgar? Si sabes que te va a condenar. Porque mira, cuando Cristo regrese, nosotros tenemos que ser elevados al aire para irlo a recibir. Y tú sabes que ahí nos va a juzgar. Y ahí va a decidir si tú tienes que venir con Él a reinar a la tierra o te vas al castigo dispensacional de lloro y crujir de dientes porque no llenaste los requisitos para ser la esposa del Señor del milenio. Yo no creo que eso a ti te haga sentir un éxtasis si tú sabes que no estás bien delante de Dios, si tú sabes que no calificas. Te encargo. O sea que lo que le está diciendo es de que para la venida de Cristo, por eso lo dice también en 1 de Tesalonicenses 5:23, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es algo que todos nosotros debemos de saber que es un juicio y que el juicio comienza por casa. Hermano, de veras que el arrebatamiento, los cristianos tienen una caricatura de él. Los hermanos dicen, Cristo viene y me voy con Él y me va a llevar. Y tanta enseñanza que hay, hermano, que no está la iglesia preparada. Tanta enseñanza, comenzando con la parábola de las 10 vírgenes que no tenían aceite, las vírgenes insensatas. Luego, ¿por qué hay uno dentro de la boda que no está vestido? Luego, hermano, hay pasajes que yo antes ni los entendía. Mire, dice que hay que velar y orar porque no sabéis cuándo regresa vuestro Señor de la boda. Fíjese que esos pasajes la gente no los entiende.
Aún los cristianos, Dios nos dice que, mira, a los que se quedan, porque hay cristianos que no van a participar de ser las primicias, y ellos se van a quedar y tienen que ir a la gran tribulación, pero aún ellos tienen que velar y orar, porque no saben a qué horas regresa, dice el Señor, de la boda. Ahora la boda, ¿cómo va a ser la boda, hermano? Muchos no tienen idea de cómo va a ser la boda. La boda, no vaya a creer usted que va a ser durante el milenio, no, es antes del milenio. De hecho, el milenio es la vida de esposo y esposa viviendo juntos. O sea, la boda dura solo un día, hermano. Entonces nosotros, si no estamos listos para participar en la boda, nosotros no vamos a poder venir a vivir con el Cordero. No vamos a poder ser la esposa que va a vivir con él los 1000 años aquí. La boda es en el momento que nos juzguen en el tribunal. Ahí se determina si eras novia genuina, puedes ser la esposa genuina, y entonces vas a vivir con el Señor en el milenio. Entonces, mi amado, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos? Nos está diciendo que Cristo en su venida nos va a juzgar y que debemos de estar atentos, que después de ser arrebatados vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Acaso no lo dice así 2 de Corintios 5:10? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces la venida de Cristo no es cualquier cosa, hermanos. La clave para que nosotros podamos participar en las bodas del Cordero y ser la esposa genuina de Cristo es que nuestro vivir sea normal. Si no tenemos un vivir normal aquí, hermanos, si no estamos viviendo para Cristo, si no estamos persiguiendo el premio del supremo llamamiento, si nuestro corazón no está puesto en lo que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia, si nosotros todavía estamos divagando, hermano, oh sí, yo oigo al hermano Carrillo, pero ya no quiero ni ir a la congregación cuando se quite la pandemia. Es más, muchos ya se enfriaron, hermano. ¿Usted cree que esa es la clase de gente que Dios está buscando, hermano, para manifestarse en su venida? ¿Usted cree que esos cristianos que ahora hasta se desaparecen, hermano, uno no sabe ni dónde están, no se conectan en las predicaciones? Hay hermanos que yo le digo, hermano, ¿has estado oyendo las predicaciones? Ay, hermano, no he tenido tiempo. Hermano, ¿cómo vas a crecer en el conocimiento de Jesucristo si esta pandemia es para que tú seas instruido, para que aproveches el tiempo, para que te confieses con el Señor, para que te ministre el Señor, para que crezcas en la vida de la iglesia, hermano? Esto no es para que te alejes. Muchos hermanos, en vez de estar siempre conectados y esperando una palabra fresca del Señor, lo que han hecho es, se han alejado. ¿Crees que eso te va a hacer que cuando Cristo venga tengas éxtasis? No vas a tener éxtasis, vas a llorar. Debemos vivir a la luz de la venida del Señor, hermano. Debemos ser los hombres y mujeres que reconsideran su vida, hermano. Tenemos que aprender a vivir en la presencia del Señor. Debemos de estar con nuestra esperanza viva. Hermano, ¿cómo esperas a Cristo? Esa es la esperanza. ¿Cómo estás esperando a Cristo? ¿Cuál es tu actitud hacia la venida de Cristo, hermano? ¿Es Cristo tu esperanza? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Tenemos que enfrentar un juicio, hermano. Y en ese juicio se va a determinar si nosotros tenemos premio o castigo. La venida del Señor para nosotros los cristianos es una advertencia. Es para que vivamos, hermanos, vidas consagradas. Pablo oró para que nosotros alcanzáramos a ver la verdadera esperanza, la forma correcta de estar esperando a Cristo. Mira cómo dice, lo vuelvo a leer. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Si no te abren los ojos, tú vas a vivir una vida mediocre, vas a vivir una vida sin estar con pena de agradar a tu Señor, vas a vivir descuidado, vas a vivir, hermano, mira, tantas palabras que se me vienen para decirte,
Pero si no estás en esta esperanza, hermano, te importa un comino la venida de Cristo. Y el problema es serio, hermano, porque muchos dicen que están esperando a Cristo, pero su actitud es una actitud de que no lo están esperando. Es una actitud incorrecta. Si la venida de Cristo es nuestra esperanza, la transfiguración es nuestra esperanza. Si nosotros, hermano, perdemos nuestra alma por causa de Cristo, nosotros vamos a hallar nuestra alma. Pero si nosotros en nuestra esperanza, hermano, estamos ocupados en las cosas de este mundo, nos interesan más los partidos de fútbol, nos interesa más el campeonato de esto, el campeonato de aquello, nos interesa más saber cómo hacemos más dinero para vivir mejor en esta vida. Hermano, ¿cómo me vas a decir tú que estás esperando la venida de Cristo? El que ama su alma la perderá. Si no le niegas a tu alma todos esos apetitos que te pide para que la mantengas holgadamente, no estás en la esperanza normal. Tú debes de preguntarte por qué Pablo oró que a los cristianos les abran los ojos para que puedan entender su esperanza. ¿Por qué crees que Pablo oró de esa manera? Porque él conoce que nosotros ponemos muchas excusas para poder ver el futuro espléndido que Dios nos tiene preparado en Cristo, hermano. El diablo es astuto, el diablo quiere que tú seas ciego para las cosas espirituales. El diablo no quiere que tú alcances a ver todo lo que Pablo nos explica aquí. El diablo quiere que estés en la ignorancia. ¿Cuántos cristianos, cuántas congregaciones, hermano, están en la ignorancia y en la oscuridad? Ellos no saben, ellos dicen, oh sí, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y todavía viven unas vidas mediocres en su hogar, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, donde quiera que se conducen peor que los impíos. Ah, pero están esperando que Cristo regrese. No me digas semejante cosa. Hermano, Dios nos salvó en esperanza, porque nuestra esperanza debe de ser un incentivo. Nosotros debemos esperar viviendo a Cristo. Ese es el mensaje de la Biblia, que esperes el regreso de Cristo viviendo a Cristo, para que cuando Él regrese, tú veas la gloria, porque va a haber gloria, hermano. Esto, por eso Pablo lo pone como una carrera. Un atleta dice que está corriendo el atleta. ¿Por qué está corriendo? Porque él quiere obtener un premio. Y no se va a sentir contento hasta que llegue a la meta. Pero él antes de correr, hermano, dime tú, ¿qué atleta antes de ir a competir no ha entrenado? Y ha entrenado duro, porque él quiere ganar el premio. Pero muchos de nosotros, hermano, aun cuando nos dicen que fuimos salvos en esperanza, nuestra esperanza, hermano, es una esperanza mediocre, una esperanza sin valor, porque no es Cristo nuestra esperanza. Para nosotros los gentiles, Cristo es la esperanza de gloria. Yo estoy esperando a Cristo que Él regrese. ¿Por qué? Porque cuando Cristo regrese se va a notar qué fue lo que creció en mí y a ver si hay gloria de Él en mí. Si hay gloria de Él en mí, me manifestaré como un hijo glorioso. Pero para eso Dios tiene que abrir mis ojos. Solo con ojos abiertos se puede ver la esperanza. Y el cristiano no es salvo por obras, porque cuando se habla de que no somos salvos por obras, eso tiene que ver con nuestro espíritu. Y los dones son irreversibles. Nosotros, para eso nos escogió y para eso nos predestinó. Nosotros no tenemos problemas de que el Señor haya venido a nuestro espíritu. Una vez Cristo vino a nuestro espíritu, nosotros somos las personas que poseemos a Cristo. Ahora le tenemos que pedir a Dios
que abra nuestros ojos para que podamos ver lo que Él nos ha ofrecido. Él nos ha ofrecido una salvación que en ese paquete está incluida nuestra adopción, está incluida nuestra glorificación, está incluida nuestra transformación. Pero si Dios no nos abre nuestros ojos, nosotros vamos a estar esperando que el tiempo pase, pero vamos a parecer marranitos viendo solo para abajo. No vamos a poder tener una mirada hacia el cielo esperando a nuestro Redentor, aleluya, que ciertamente Él volverá del cielo, pero viene a recoger lo que produjo fruto dentro de ti, mi hermano. Nosotros en nuestra salvación eterna no es por obras, pero nuestra salvación constante, hermano. Pablo habla de la salvación constante para recibir recompensa. Nosotros somos salvos en la venida de Cristo. Allí se concluye nuestra carrera. Yo espero, mi hermanito y mi hermanita, que Dios abra tus ojos para que estés esperando a Cristo en una forma normal. ¿Sabes lo que significa esperar a Cristo en una forma normal? Es que tus ojos estén puestos en Él y tu ansiedad sea Él, que estés ansioso de vivirlo, que estés ansioso de estar en comunión con Él, que estés ansioso de tener comunión con los hermanos, que estés ansioso de vivir la vida de la iglesia, que nada te aburra de las cosas de Dios. Eso es una vida normal. Finalmente, y los pocos minutos que me quedan, voy a cerrar con esto. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, volvamos a leerlo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Muchos no saben lo que es la esperanza del llamamiento, pero falta una cosa más. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea que Dios quiere producir en nosotros una gloria, una expresión, la expresión de Él. Fíjate, ¿y cuáles las riquezas de la gloria? Hay riquezas en lo que Dios va a manifestar en nosotros. Y es de su herencia en los santos. Fíjate, la segunda cosa por la cual oró Pablo, de que fueran abiertos nuestros ojos del corazón, es para que nosotros alcancemos a ver las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Somos herencia de Dios en todo lo que Él imparte de sí mismo en nosotros. Esa es la herencia. ¿Te acuerdas que en el mensaje antepasado yo te dije que aquí en Efesios, primeramente en el versículo 11, en el 1:11, ahí se habla de que nosotros somos herencia para Dios? Pero qué tremendo que en el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Aquí se habla de que Dios es nuestra herencia. En el 11 nosotros somos la herencia de Dios. En el 14 Él es nuestra herencia. ¿Cómo funciona eso, hermano? Es una herencia mutua. O sea que Dios va a producir en nosotros su expresión para que nosotros, al final de todo, se pueda ver en nosotros Dios totalmente formado. Y entonces, Dios va a abrir el universo entero y va a mostrar las riquezas de su gloria. O sea que tú y yo nos volvemos las riquezas de la gloria de Dios. Tú y yo vamos a ser los que al final expresemos totalmente a Dios. Ahora, fíjate pues, cómo dice. Dice, ¿y cuáles las riquezas
de la gloria de su herencia en los santos. O sea que en nosotros va a llegar el momento final cuando Dios se pueda ver totalmente formado en nosotros. Y en ese entonces, cuando Él se pueda ver totalmente formado en nosotros, nosotros nos volvemos las riquezas de la expresión, las riquezas de su gloria. Ahora, Dios no va a presumir ante el universo hombres de barro. ¿Cómo vas a creer? Antier, yo en estos días pasados yo te decía, si a ti te dejaran de herencia 3 costales de barro, ¿los apreciarías? Yo no creo que tú apreciarías 3 costales grandes de barro. Yo creo que ni aunque te dejaran toneladas de barro como herencia, los apreciarías. Pero si te dejaran 3 costales llenos de lingotes de oro, de perlas y de piedras preciosas y diamantes, ¿los apreciarías? Claro que los apreciarías, porque eso tiene mucho valor. Pues imagínate que cuando el Señor le muestre a todos los ángeles, a toda la creación, porque dice la Biblia, mira, vamos a Romanos para que veas que yo no te estoy engañando ni mintiendo. Mira en el capítulo 8 cómo dice. Vamos a leer desde el versículo 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Mira, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las arras del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta lo que está esperando la creación? Los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, toda la creación está esperando que la gloria de Dios se manifieste en los hijos gloriosos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Te das cuenta lo que es la esperanza? La esperanza es de que Dios un día va a mostrarle al universo entero que Él escogió y predestinó un grupo para que se formara la vida de su Hijo en ellos, y que los pueda exhibir como sus primicias, los pueda exhibir como sus hijos gloriosos. Aleluya, hermano, qué plan más maravilloso Dios ha hecho para que las riquezas de la expresión de la herencia de Dios en nosotros puedan ser vistas. Alabado sea Dios. Yo espero que Dios abra tus ojos para que alcances a ver todo esto, para que puedas entender la esperanza de tu llamamiento, y que Dios se quiere dar a ti como herencia, haciéndote glorioso con su vida. Para eso es que Dios se dispensó en ti. Ese es el propósito de las buenas nuevas del Nuevo Testamento, que los hombres escogidos y predestinados, la iglesia del Señor de Efesios, pueda exhibir la gloria de Dios en plenitud, y que Dios pueda sentirse satisfecho que pudo lograr lo que se propuso desde antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta por qué la iglesia es un misterio, y que es el misterio de la voluntad de Dios? Porque Él se está trabajando silenciosamente.
El mundo ni siquiera cuenta se está dando de lo que Dios está haciendo, porque todo lo que Él está haciendo lo está haciendo en ti y en mí, y gloria a Dios, porque Él nos está hablando todos los días para que nos dejemos hacer ese trabajo, hermano, y nos manifestemos en gloria. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Dios te está tomando en cuenta. Este mensaje no es para que lo dejes caer en tierra. Este mensaje es para que lo atesores. Este mensaje es para que tú digas gracias, Padre Celestial, porque voy a colaborar. Voy a dejar que tú hagas tu trabajo para que puedas recoger aquí en este edificio todas las riquezas que te has propuesto recoger. Soy primicia, soy primicia, soy primicia. Confesemos, soy primicia, soy primicia, soy primicia. Gracias, Señor, que me estás tomando en cuenta. Gracias porque no lo merezco, pero tú me estás tomando en cuenta y tú eres el que lo vas a hacer. Tú eres el que lo vas a hacer. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Padre, gracias porque una vez más me has permitido entregar el mensaje de tu palabra a tus hijos. Padre, bendícelos, guárdalos. Señor, que seamos cristianos normales, que estemos, Señor, con nuestros ojos puestos en ese premio, en ese galardón, y que mantengamos nuestras cabezas en el cielo con la esperanza, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Que todos los días, Señor, yo me preste para que tú uses mis virtudes y que tú te trabajes cada día más y más en mí hasta que me lleves a la gloria que sea en plenitud. Gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice...